Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo del curso. Como sabéis, en clases pasadas estuvimos hablando sobre la gestión de riesgo y lo importante que es esta en nuestra operativa. Pero la gestión de riesgo solo es un pequeño punto de su hermano mayor, de lo que es el plan de trading. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a cerrar aquí y vamos a ver el plan de trading. Esta es mi plantilla personal. Aquí es donde yo tengo estructurado toda mi operativa. Y aquí dentro de mi plan de trading simplemente he hecho una copia y he borrado los parámetros para poder hacerlo con vosotros. La aplicación esta, ¿vale? Es Notion. Es una aplicación que te permite pues crear todo tipo de, digamos, espacios, cuadros, etcétera, para poder tenerlo todo organizado. Aquí, como esta aplicación es totalmente gratuita, al igual que esto, simplemente tenéis que ir a una página en blanco y como veis, pues vamos a borrar esto. Simplemente dais aquí al botón de añadir, le dais a tabla, se os abre justo con dos columnas, así que simplemente vais añadiendo filas. Y para poner esto en un tono más oscurito, si no me equivoco creo que era marcando toda la zona, y aquí marcáis esto y ya se pone esto en un tono más oscuro. Pues estos son los parámetros, ¿vale?, que yo tengo en mi plan de trading personal. Ni uno más ni uno menos. Yo esto no lo he acortado ni lo he modificado. Estos son los parámetros reales, así decirlo, con los que yo trabajo, ¿vale? ¿Por qué estoy dando el tema del plan de trading, gestión de riesgo, antes de incluso pasar a la operativa real? Porque quiero que se empiece bien de primera hora. En muchos cursos primero se da todo el análisis, todo el backtesting, toda la teoría y por último se da el plan de trading, cuando la mayoría de gente ya ni siquiera está siguiendo el curso. Así que yo voy a dar esto de primera hora. Estos son los parámetros que yo utilizo. Tú puedes poner los tuyos siempre y cuando te beneficien en tu operativa, o puedes coger ideas de otros canales de YouTube que realmente te favorezcan a ti. En tipo de operativa, esto es algo fundamental. Tenemos operativa scalping, que son operaciones de minutos, operativa intradía, es decir, operaciones que ejecutamos dentro del día, y operativa swing, que es operativa largo plazo. En mi caso, yo hago operativa intradía y hago operativa swing. Estas son las dos operativas que yo hago, es decir, yo opero dentro del día y si una operación la puedo alargar durante varios días o incluso semanas, lo hago. Cual yo trabajo con temporalidades, eso lo vamos a ver ahora, medias e incluso altas. Pero sí es cierto que para ejecutar las operaciones siempre buscamos temporalidades un poquito más bajas. Y este es el siguiente punto. ¿En qué temporalidades vamos a trabajar? Esto mucho me diréis, oye, yo es que todavía no tengo experiencia para hacer esto. Es completamente normal. Por eso esto no es el primero que se hace. Es decir, tú no haces un plan de trading y lo conservas para siempre. El plan de trading se va modificando conforme tú vas mejorando o conforme tú vas desarrollando tu operativa. Por ejemplo, vamos a poner que yo trabajo en operativa de 1 hora, 4 horas, a ver, y en operativa diaria. Son las temporalidades que vamos a usar para, por ejemplo, analizar y desarrollar operaciones. Imaginaos que nos especializamos en marcar estructuras o líneas de tendencia en 1 hora. Es decir, que vamos a trabajar ahí. Ahora, que tú quieres especificar que para ejecutar una operación vas a poner, por ejemplo, en una temporalidad de 30 minutos, lo puedes poner perfectamente. Como digo, el plan de trading lo vas a crear tú. La parte más difícil viene a la hora de respetarlo, pero de esto depende tus resultados en el trading, no del análisis, no de tal, porque al final eso, el precio tiene su camino, pero tú esto lo tienes que tener siempre presente. Si puedes, cuando lo hagas,
lo imprimes y lo recortas y lo pegas delante de tu ordenador o donde lo tengas siempre a la vista. Luego, tipo de análisis que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a usar análisis fundamental, análisis técnico y análisis institucional, por poner un ejemplo. Perfecto. Vamos a utilizar, es decir, vamos a hacer operativa intradiaria, operativa swing, en estas temporalidades y con estos análisis. Ahora, si vamos a hacer operativa intradía o scalping, ¿qué sesión vamos a operar? Ya tenemos otro vídeo del curso hablando de las sesiones operativas. Por ejemplo, vamos a poner la sesión de Londres. Importante. Luego, tema de los pares a operar. Como ya sabéis, en el mercado Forex hay muchísimos pares. Yo os recomiendo los pares mayores para ir empezando. Y si todavía no tienes claro esto, no pasa nada. Lo apuntas y con el tiempo lo vas rellenando. Imagino que todavía no tienes experiencia para elegir un par o no te has especializado en un par. No pasa absolutamente nada. Vamos a poner, por ejemplo, el euro dólar. Vamos a operar este par y los que queramos más. Pero es importante que esté plasmado aquí y que si algún día vemos una oportunidad porque una persona nos ha dicho, porque hemos visto en otro par, si no está aquí, no lo vamos a operar. Ahora, reglas de entrada. Podemos proponer, por ejemplo, un cierre de rango, una línea de tendencia, un soporte, lo que queramos. Esto, como digo, lo vais a ir desarrollando conforme vayáis operando el tiempo, pero quiero que lo tengáis ya. Ahora, días operativos. ¿Qué días de la semana vamos a operar? Si los lunes, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de estos días, ¿cuáles vamos a operar? Si vamos a operar todos. Si, por ejemplo, como yo, los lunes es muy raro que opere, yo en mi plan de trading tengo especificado que, por ejemplo, los lunes mi riesgo por operación baja a la mitad. ¿Por qué? Porque los lunes no son un día muy bueno para operar o, por ejemplo, es lo que me ha demostrado mi experiencia y en mi backtesting, los lunes no son buenos días, con lo cual yo los lunes bajo el riesgo a la mitad. Ahora, importante, que tengamos estos días operativos, por ejemplo, vamos a quitar el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No quiere decir que debamos de abrir una operación cada día, que eso veo muchos errores de muchas personas o mi plan de trading me dice que puedo abrir 3 operaciones al día y yo por narices abro 3 operaciones al día. Esto no es así. Que tu plan de trading te diga que puedes hacer algo no significa que lo hagas por obligación. Es decir, si yo voy a arriesgar o tengo un límite de pérdida semanal, no lo voy a agotar el primer día, no voy a operar todo hasta llegar a ese límite porque sí, debemos de tener siempre en cuenta nuestras reglas de entrada y los demás parámetros, así como nuestra estrategia. Volviendo al riesgo por operación, eso ya lo vimos en el vídeo pasado, en la gestión de riesgo. Pero vamos a poner de normal que vamos a arriesgar entre un 0,5 y un 1% de nuestro capital en una operación. Esto ya explicaré cómo vamos a calcular eso, pero eso se hace con calculadoras de lotaje o con calculadoras del tamaño de posición. En el vídeo pasado muestro cómo hacerlo desde TradingView. Ahora, importante, límite de ganancia, ya sea diario o semanal. Por ejemplo, aquí lo podéis poner en porcentaje. Y si operamos con una cuenta de $10.000, pues yo tengo un límite, por ejemplo, de un 1% diario. O lo que viene siendo $100. A ver, $100, sí. Es decir, yo cuando gane
un 1% o gane $100 al día, yo no voy a operar más, simplemente voy a cerrar la operativa. O cuando gane, por ejemplo, un 3% semanal. Y yo cuando gano un 3% en una semana, ya no voy a operar más hasta la semana que viene. O incluso lo puedes llevar más. Es decir, yo puedo poner un 10%, ¿qué digo yo? Mensual. Una cifra bastante alta. Imaginamos que teniendo un límite de un 1% diario, en unos cuantos días o semanas, en 3 semanas y media, por ejemplo, hemos llegado al 10%. Pues ya no operamos más. O, por ejemplo, aquí ponemos un 5% semanal, que en 2 semanas hemos conseguido nuestro objetivo mensual, no operamos más. Eso es muy importante de tenerlo siempre presente, ¿vale? No saltarse las reglas. Pero más importante, o los dos parámetros para mí más importantes son, aparte del riesgo por operación, el límite de pérdida y cuándo no debemos operar, ¿vale? Límite de pérdida, por ejemplo, vamos a poner que vamos a cesar nuestra operativa cuando un día perdamos un 1% en un día o un 1.5 en un día. O por ejemplo cuando hayamos perdido un 3% semanal. O incluso cuando ya en un mes hayamos perdido, por ejemplo, un 8%, ya no vamos a operar más durante ese mes. Esto es muy importante. Y te digo, estos parámetros es raro para un trader profesional que se den, que normalmente tiene muy controlado el tema del riesgo, pero puede pasar, hay rachas malas. Yo hay semanas que he tenido pérdidas y es algo normal. Como digo, yo casi nunca llego a mi límite de pérdidas, pero tampoco suelo llegar a mi límite de ganancias. Todo hay que decirlo. ¿Por qué? Porque mi operativa es muy, pero que muy conservadora. Yo no soy un trader que tenga un riesgo muy alto. Y luego, ¿cuándo no debemos operar? Esto es algo muy importante. Por ejemplo, si no hemos dormido bien esa noche o tenemos problemas familiares o ese día hay noticias fundamentales. Esto es algo muy importante. O por ejemplo, hemos obtenido una mala calificación en la universidad o en el colegio. Debemos anotarlo todo. Yo aquí, no operar, uno de mis reglas de oro es, por ejemplo, cuando he dormido mal. Yo cuando he descansado mal y al día siguiente me noto raro, no tengo la mente muy despejada, yo soy consciente de ello y yo ese día no opero, ¿vale? Porque sé que mi operativa no va a estar del todo acertada o ese estado puede provocar una pérdida. Con lo cual, importante, este cuadro, lo que te he dicho, te puedes descargar la aplicación de Notion, lo anotas todo y de esto te queda con lo mejor. Puedes buscar más plan de trading o otros traders que hagan planes de trading en YouTube y si trabajan otro tipo de variables, tú coges las que mejor se adapten a ti. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el canal.